Hay una civilización que construyó telescopios sin conocer el telescopio, que calculó la órbita de Venus con un margen de error de apenas un día cada 6000 años, que diseñó templos capaces de proyectar serpientes de luz y sombra en equinoccios exactos, siglo tras siglo, con una precisión que todavía desconcierta a los astrofísicos modernos. Y todo esto lo hicieron mirando el cielo con los ojos desnudos, sin instrumentos de metal, sin satélites, sin computadoras. Lo hicieron con algo mucho más antiguo y mucho más aterrador, con generaciones enteras de hombres que dedicaron su vida entera y la de sus hijos y la de los hijos de sus hijos a no apartar la vista del firmamento. Eso son los mayas. Y lo que hicieron en el cielo, lo que tallaron en piedra, lo que codificaron en páginas de corteza de higuera que casi nadie leyó durante siglos, es probablemente la hazaña científica más subestimada de toda la historia humana. Pero antes de hablar de precisiones astronómicas y de códices que sobrevivieron milagrosamente a los incendios de la conquista, hay que entender dónde ocurrió todo esto. La civilización maya no existió en un solo lugar ni en un solo momento. Fue un universo de ciudades-estado que se extendió por lo que hoy conocemos como el sureste mexicano, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, y que siguió hacia Guatemala, Belice, Honduras y el norte de El Salvador. Un territorio inmenso, selvático, húmedo, lleno de cenotes y ríos subterráneos, de noches tan oscuras y despejadas que el cielo se volvía una pantalla viva sobre sus cabezas. Y en ese escenario, durante más de 2000 años, los mayas miraron hacia arriba con una obsesión que no tenía paralelo en el mundo antiguo. Lo que sabemos sobre ellos sigue siendo incompleto de formas que impresionan. Hace apenas unos años, en 2024, investigadores de la Universidad de Tulane dispararon miles de millones de pulsos láser desde un avión sobre la selva de Campeche, en el sureste mexicano, y lo que encontraron debajo de la vegetación cambió los mapas. Una ciudad entera bautizada provisionalmente como Valeriana, con más de 6.600 estructuras en apenas 16 kilómetros cuadrados, pirámides, plazas ceremoniales, un juego de pelota, sistemas de drenaje subterráneo y lo que parecen ser murallas defensivas. La ciudad llevaba siglos oculta bajo la maleza, a pocos metros de una carretera moderna. Habitantes locales habían cultivado sus tierras durante décadas sin saber que pisaban sobre una metrópoli que pudo haber albergado entre 30.000 y 50.000 personas en su apogeo. Eso dice todo sobre cuánto nos falta por entender. Y dice también algo sobre la escala de lo que los mayas construyeron. Ciudades tan densas, tan abundantes, tan perfectamente integradas en el paisaje selvático, que incluso hoy la tecnología más avanzada apenas empieza a revelarlas. La pregunta que debería hacerse cualquiera al ver todo esto no es cómo lo construyeron. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una civilización que vivía en un entorno tan hostil, rodeada de selva tropical, sin caballos ni ruedas de carga, con herramientas de piedra y madera, decidió invertir una proporción enorme de su energía colectiva no en cultivar más tierra ni en construir más murallas, sino en estudiar el cielo? Y la respuesta está en cómo los mayas entendían el tiempo. Para ellos, el universo no era un lugar donde las cosas pasaban al azar. Era un mecanismo, un reloj cósmico de una complejidad descomunal, en el que cada engranaje, cada planeta, cada eclipse, cada aparición de Venus en el horizonte al amanecer, estaba conectado con lo que ocurría en la Tierra. La historia no era una línea recta que avanzaba hacia adelante. Era un ciclo. Y si podías leer los ciclos del cielo, podías conocer el futuro, no como profecía mística, sino como matemática aplicada. Eso es lo que construyeron los sacerdotes astrónomos mayas, hombres que hoy merecerían el título de científicos, aunque la palabra les hubiera resultado incomprensible. Desde la cima de los templos más altos de sus ciudades, noche tras noche durante generaciones, se sentaban a observar, sin telescopios, sin relojes mecánicos, con un palo clavado verticalmente en el suelo para detectar la posición del sol al mediodía,
con rendijas estratégicamente cortadas en los muros de piedra para que la luz de Venus o del Sol en el solsticio entrara exactamente al ángulo correcto, con sus propios ojos entrenados desde la infancia para distinguir el movimiento milimétrico de un planeta contra el fondo de estrellas fijas. Y anotaban todo, cada dato, cada observación, cada cálculo, en libros hechos de papel a mate, escritos con glifos que combinaban imágenes y sonidos en un sistema de escritura que todavía hoy no se ha descifrado por completo. El resultado de siglos de esa acumulación obsesiva de datos fue un sistema astronómico que rivaliza, sin exageración, con lo que se hacía en la Grecia clásica o en la Mesopotamia del primer milenio antes de Cristo. Los mayas calcularon el periodo sinódico de Venus, es decir, el tiempo que tarda el planeta en volver a la misma posición relativa respecto al Sol y a la Tierra, en 584 días. El valor real es de 583.92 días. Eso significa que el error de los astrónomos mayas era de menos de un día cada 6.000 años de ciclos continuos. No tenían telescopios, no tenían relojes de precisión. Tenían generaciones de observadores que se pasaban noches enteras mirando el horizonte y un método de corrección matemática tan sofisticado que eliminaba los errores acumulativos a través de ciclos encadenados. Y lo mismo hicieron con Marte, cuyo periodo sinódico calcularon en 780 días, cuando el real es de 779.936. Con Mercurio, al que estimaron 117 días, prácticamente idéntico al valor real. Con la Luna, cuyo ciclo sinódico midieron en 29.538 días, cuando la cifra exacta es 29.530 días. En Palenque, la ciudad maya del Chiapas mexicano, cuyos templos aún se alzan entre la niebla de la selva, los astrónomos registraron 405 lunaciones en 11.960 días, obteniendo una lunación media de 29.530.86 días. La cifra real es 29.530.09. La diferencia es de menos de un segundo por mes, en el siglo VII de nuestra era, sin ningún instrumento que no fuera la oscuridad, la paciencia y el método. Pero para comprender qué tan extraordinario es esto, hay que entender también qué tan difícil era. Los mayas no tenían un punto de partida tan cómodo como nosotros creemos. No sabían, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol. Su modelo cosmológico era geocéntrico, igual que el de prácticamente toda la astronomía antigua del mundo. Creían que la Tierra era plana y cuadrada, sostenida en sus 4 esquinas por deidades llamadas los Bacaps, y que el Sol, la Luna y los planetas viajaban por encima de ellos cumpliendo rutas dictadas por voluntades divinas. Predecir eclipses desde esa perspectiva conceptual era un problema matemático de una complejidad brutal, porque un eclipse no es simplemente que la Luna tape el Sol, es el resultado de la combinación de 3 movimientos simultáneos: el de la Tierra, el del Sol y el de la Luna, cuya órbita está inclinada 5 grados respecto al plano orbital terrestre, lo que significa que los eclipses no ocurren en cada luna nueva. Para predecirlos sin saber que la Tierra se mueve, los astrónomos mayas tuvieron que encontrar los patrones estadísticos en los datos observados a lo largo de décadas y aprender a proyectar esos patrones hacia el futuro. Y lo lograron, con una tabla de eclipses que funcionaba correctamente durante décadas seguidas. Ese documento existe todavía. Se llama el Códice de Dresde y es el registro astronómico más antiguo del continente americano que ha llegado hasta nuestros días. Es un libro de papel a mate plegado en acordeón, cubierto de glifos, figuras de dioses y columnas de números, que los especialistas estiman fue copiado en el siglo XII de nuestra era, aunque los datos que contiene son mucho más antiguos. Sobrevivió a la conquista de una manera que todavía nadie ha podido explicar del todo. Llegó a Europa, terminó en una biblioteca de la ciudad alemana que le dio su nombre en 1739 y permaneció ahí, incomprendido, durante décadas, mientras los estudiosos intentaban descifrar qué significaban aquellas columnas de números. Hoy sabemos que contiene tablas de eclipses
que abarcan 405 meses lunares, equivalentes a casi 33 años, con un sistema de corrección que evitaba los errores acumulativos, superponiendo los ciclos en lugar de reiniciarlos. Un estudio publicado en la revista académica Science Advances a finales de 2025 analizó en detalle ese mecanismo y concluyó que el método que usaban los mayas para mantener la precisión de la tabla durante décadas demostraba, en palabras de los investigadores, una comprensión matemática y empírica del cielo que rivalizaba con las primeras tradiciones astronómicas de Eurasia. No la superaba, tal vez, pero la rivalizaba. Desde el otro lado del océano, en completo aislamiento, sin ningún contacto con las tradiciones babilónicas, ni griegas, ni chinas, que también estudiaban el cielo en esa época, llegando a resultados casi idénticos por un camino completamente distinto. Y luego están los 4 códices que sobrevivieron, solo 4. 4 libros de toda la producción intelectual escrita de una civilización que había llenado bibliotecas enteras de templos durante siglos. Los sacerdotes astrónomos mayas eran escribas también, hombres formados desde la infancia en escuelas sacerdotales donde aprendían escritura, astronomía, adivinación, cronología, matemáticas. Escribían en corteza de árbol y en pergamino. Registraban las órbitas de los planetas, los ciclos de eclipses, los movimientos de Venus mes a mes durante décadas. Construyeron uno de los archivos de datos astronómicos más completos del mundo antiguo. Y todo ese conocimiento, acumulado durante siglos, fue quemado. El episodio más infame ocurrió en julio de 1562 en la ciudad de Maní, en Yucatán, cuando el obispo Diego de Landa, el mismo hombre que paradójicamente dejaría escrita la fuente más importante para entender la cultura maya, ordenó quemar todos los libros que pudo reunir porque los consideraba instrumentos de paganismo. ¿Cuántos siglos de datos astronómicos ardieron en esa hoguera? ¿Cuántas tablas de Venus y Marte y Mercurio que nadie volvería a tener? Es algo que no puede calcularse. Lo que queda son esos 4 códices, el de Dresde, en Alemania, el de Madrid, en España, el de París, en Francia, y el de Grolier, cuya autenticidad fue cuestionada durante décadas, pero que hoy se considera genuino en Nueva York. 4 ventanas a un universo de conocimiento que fue destruido casi en su totalidad. Lo que sabemos sobre la astronomía maya es la fracción que sobrevivió a esa purga. Lo que sí sobrevivió con toda su magnitud son las estructuras de piedra, y esas estructuras son, en sí mismas, instrumentos científicos de una precisión que todavía genera debates entre los arqueólogos especializados en arqueoastronomía. El ejemplo más conocido es la pirámide de El Castillo en Chichén Itzá, el templo dedicado a Kukulcán, la serpiente emplumada. En los equinoccios de primavera y otoño, cuando el sol está exactamente sobre el ecuador terrestre y los días duran lo mismo que las noches, la combinación de luz y sombra proyectada por las esquinas escalonadas de la pirámide crea sobre la balaustrada de la escalera norte una ilusión óptica perfecta, una serpiente de luz que parece deslizarse hacia abajo para unirse a la cabeza de piedra esculpida en la base. El efecto dura apenas unos minutos. Requiere que el sol esté en exactamente el ángulo correcto, y los arquitectos mayas lo diseñaron así deliberadamente hace más de 1000 años, calculando con anticipación el ángulo de inclinación de la pirámide, la altura de cada escalón, la orientación precisa de la estructura respecto al horizonte, para que ese efecto ocurriera 2 veces al año, con exactitud milimétrica. La pirámide no era solamente un templo, era un reloj solar de enormes dimensiones, un anuncio público y espectacular de que quienes controlaban el conocimiento astronómico controlaban también el tiempo mismo, que sabían cuándo empezaba la siembra, cuándo vendrían las lluvias, cuándo había que celebrar y cuándo había que temer. Ese control del tiempo era, en lo más profundo, un control político. Y aquí viene la parte de la historia de la astronomía maya que no suele aparecer en los folletos turísticos. Los sacerdotes astrónomos no eran simplemente científicos, eran la élite más poderosa de la sociedad maya, hombres cuyo conocimiento del cielo los hacía prácticamente indistinguibles de los dioses a ojos del pueblo.
El título del sumo sacerdote era Ahuacán, que se traduce como Señor Serpiente. Sus funciones incluían los rituales, los sacrificios, la adivinación, los cálculos cronológicos, la educación religiosa y la administración de los templos. El conocimiento astronómico estaba explícitamente reservado para esa clase sacerdotal. No era información pública, no era algo que el campesino promedio pudiera aprender leyendo un libro, porque primero tendría que saber leer los glifos, y la escritura también era un monopolio de la élite. Cuando el sacerdote anunciaba que en tal fecha aparecería Venus en el cielo del amanecer y que eso significaba que los dioses pedían sangre, nadie en el pueblo tenía las herramientas conceptuales para cuestionarlo. La astronomía era ciencia, sí, pero también era poder disfrazado de cosmología. Venus era el caso más extremo de esa instrumentalización política. Los mayas sabían que Venus era el mismo objeto que aparecía tanto en la mañana como en la tarde, que a veces era la estrella más brillante del cielo nocturno y que a veces desaparecía por completo durante semanas. Conocían exactamente cuándo reaparecería después de cada conjunción, y habían construido alrededor de esa aparición un sistema de significados rituales que determinaba, literalmente, cuándo había que hacer la guerra. Venus como estrella matutina, cuando reaparecía en el horizonte oriental después de haber estado oculto detrás del sol, era considerado un mensajero de muerte y calamidad. Los registros arqueológicos muestran que numerosas campañas militares mayas fueron iniciadas en sincronía con la aparición matutina de Venus. El rey de Caracol, en lo que hoy es Belice, inscribió en un altar sus victorias militares, marcando las fechas exactas de las apariciones de Venus. La batalla de Tikal del año 562, en la que Caracol derrotó a la que era entonces la ciudad más poderosa del mundo maya, está documentada con una fecha que corresponde a días después de un eclipse solar, en un momento astrológicamente significativo dentro del ciclo de Venus. Cuando Venus se alzaba como estrella de la mañana, la gente cerraba las ventanas y tapaba las chimeneas para que su luz maligna no penetrara en sus casas. No porque fueran supersticiosos de una manera infantil, sino porque generaciones de sacerdotes les habían enseñado que esa luz anunciaba destrucción, y generaciones de guerras iniciadas bajo esa estrella habían confirmado la profecía. La profecía se cumplía porque los reyes la hacían cumplir. Y luego estaba el calendario. No un calendario, sino varios superpuestos, en una estructura de complejidad casi incomprensible para cualquiera que no lo haya estudiado. El Tzolkin, de 260 días, dividido en 13 semanas de 20 días que se usaba para fines rituales y adivinatorios. El Hab, de 365 días, calendario solar con 18 meses de 20 días más, 5 días adicionales, llamados Wayeb, considerados días de mala suerte durante los cuales era peligroso iniciar cualquier actividad importante. La rueda calendárica, que era la combinación de ambos y que tardaba 52 años en volver a coincidir. Y la cuenta larga, el sistema que ha generado más malentendidos populares que cualquier otro aspecto de la cultura maya. Un calendario de cómputo histórico que establecía como punto de origen el 13 de agosto del año 3114 antes de nuestra era. Una fecha mítica asociada con el nacimiento de Venus y el inicio de la era actual. En algunas inscripciones encontradas en Palenque, las cuentas mencionan periodos superiores a lo que ese calendario podría abarcar, lo que sugiere que los mayas concebían el tiempo en escalas que van más allá de lo que cualquier civilización humana ha necesitado planificar. No estaban calculando para su generación, estaban calculando para una escala de tiempo cósmica. El calendario solar maya, si uno toma la molestia de calcularlo, es un 10.000º de día más exacto que el calendario gregoriano que usamos hoy, y lo habían conseguido sin ningún instrumento excepto la observación sistemática durante siglos. No porque fueran mágicamente mejores que nosotros, sino porque tenían algo que la ciencia moderna casi ha perdido: la paciencia multigeneracional. Un astrónomo maya del siglo V de nuestra era no podía esperar resolver el problema del ciclo lunar en su propia vida.
pero podía dejar sus datos anotados para que el sacerdote que viniera después de él los refinara, y ese para el siguiente, y ese para el siguiente, construyendo una base de datos observacionales que se extendía durante décadas sin interrumpirse. El conocimiento no pertenecía al individuo, pertenecía al linaje sacerdotal, y ese linaje lo cuidaba como el bien más preciado que tenía. Eso también explica lo que resultó más difícil de comprender para los primeros arqueólogos occidentales que intentaron descifrar los monumentos mayas. La mezcla aparentemente inextricable entre lo que nosotros llamaríamos ciencia y lo que llamaríamos religión. Para los mayas, esa distinción no existía. Los cuerpos celestes no eran objetos físicos que seguían leyes de la naturaleza. Eran dioses. El sol era Kini-Chahau, padre de los dioses y dios de la sequía. La luna era Ixchel, diosa de los partos y el tejido. Venus era Kukulcán en su forma guerrera, el mismo dios que en otras tradiciones mesoamericanas se conoce como Quetzalcóatl. La Vía Láctea era Huacachán, el árbol del mundo, cuyas ramas sostenían el cielo y cuyas raíces llegaban hasta Xibalbá, el inframundo. Estudiar el movimiento de Venus no era física aplicada, era teología aplicada. Y cuando el sacerdote calculaba que Venus aparecería en el horizonte en determinada fecha, no estaba haciendo una predicción meteorológica. Estaba leyendo la voluntad de un dios. Esta fusión entre cosmología y ciencia produjo arquitecturas que todavía hoy no terminamos de descifrar del todo. El caracol de Chichén Itzá es el ejemplo más instructivo. Parece una torre circular sobre una plataforma cuadrada, una forma inusual en la arquitectura maya, que la mayoría de los investigadores reconoce como un observatorio astronómico. Su nombre proviene de la escalera de caracol que asciende por su interior. Las ventanas del torreón central están orientadas de una manera específica. A través de ellas podía verificarse cuándo Venus había alcanzado el extremo de su movimiento respecto a la Tierra, y la luz del Sol entraba durante los equinoccios y los solsticios exactamente por las aberturas calculadas para recibirla. Estudios sistemáticos de las orientaciones arquitectónicas en toda la zona maya han documentado que los edificios cívicos y ceremoniales seguían patrones de alineación astronómica que se repiten en docenas de sitios a lo largo de siglos, relacionados principalmente con la salida y puesta del sol, en fechas de importancia agrícola y ritual. No era decorativo, era funcional. Cada edificio importante era también un instrumento de medición. Y aquí está el detalle que más debería perturbarnos. Los mayas construyeron todos esos observatorios, calcularon todos esos ciclos planetarios, refinaron sus calendarios durante siglos, sin el instrumento que nosotros consideramos fundamental para hacer astronomía, el telescopio. El telescopio fue inventado en Europa en el siglo XVII. Galileo lo dirigió hacia Júpiter en 1609 y descubrió sus lunas. Antes de eso, toda la astronomía europea también era de ojo desnudo. La diferencia es que los mayas lograron con la observación directa resultados que muchas veces igualaban o superaban los de sus contemporáneos del Viejo Mundo. Lo que sí tuvieron, y que la mayoría de la gente no aprecia en toda su magnitud, fue algo más fundamental: un sistema numérico posicional con el concepto del cero. Los mayas desarrollaron independientemente uno de los primeros sistemas posicionales de la historia, con un símbolo explícito para el cero, siglos antes de que ese concepto llegara a Europa desde la India a través del mundo árabe. Sin ese avance matemático, los cálculos astronómicos de esa precisión habrían sido simplemente imposibles. El cero no era para ellos un concepto abstracto o filosófico, era una herramienta de cálculo. Y con esa herramienta pudieron construir el andamiaje matemático que sostenía toda su ingeniería astronómica. Lo que no pudieron construir al final fue algo contra lo que ninguna civilización ha resultado invulnerable: la resistencia al tiempo. Las grandes ciudades mayas del período clásico comenzaron a colapsar entre los siglos VIII y X de nuestra era en una serie de derrumbes políticos, guerras, sequías
y posibles crisis ecológicas que los arqueólogos todavía debaten. Tikal erigió su última estela conocida en el año 869, después de más de 1500 años de desarrollo continuo. Palenque fue abandonada. Calakmul quedó sepultada por la selva, y el conocimiento astronómico que habían acumulado durante siglos quedó guardado en los libros que sobrevivieron al abandono de las ciudades, pero no al fuego de los conquistadores. La ironía más profunda de toda esta historia es que los datos astronómicos de los mayas eran tan precisos que los astrónomos modernos los usan para verificar sus propios cálculos retroactivos sobre el movimiento de Venus y los eclipses del primer milenio de nuestra era. No como curiosidad histórica, como fuente de datos primarios. Las observaciones que un sacerdote anotó en un libro de papel de corteza hace 1000 años en alguna ciudad de la península de Yucatán son lo suficientemente exactas como para que un astrofísico del siglo XXI las use como punto de referencia. Eso no tiene nombre en el lenguaje del turismo arqueológico. En el lenguaje de la ciencia, ese nivel de precisión multigeneracional sostenida durante siglos tiene solo un nombre: genialidad. Y debajo de toda esa genialidad hay una pregunta que nadie ha respondido del todo. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización sin hierro, sin rueda de transporte, sin animales de carga que no fuera el perro y el pavo, invirtió tanto de su capacidad colectiva en medir el cielo? La respuesta más honesta es que no lo sabemos completamente. Sabemos que necesitaban el calendario para la agricultura. Sabemos que lo usaban para la guerra. Sabemos que lo necesitaban para legitimar el poder político de los reyes y los sacerdotes. Pero hay algo más en la obsesión maya por el cosmos, algo que desborda las explicaciones utilitarias. En las inscripciones de Palenque, en las estelas de Copán, en los murales de Bonampak, los reyes mayas registraban sus fechas de nacimiento, coronación y muerte en relación con los ciclos planetarios, como si su propia existencia individual fuera una nota al pie de la historia cósmica. No se veían a sí mismos como gobernantes de un territorio. Se veían como actores dentro de un drama celeste que los precedía por milenios y que continuaría después de que sus pirámides fueran tragadas por la selva. Y en ese sentido, tenían razón. Hoy, cuando los láser disparados desde aviones revelan ciudades enteras ocultas bajo la vegetación de Campeche, cuando los investigadores descifran nuevas páginas del Códice de Dresde y publican sus hallazgos en revistas científicas de primer nivel, cuando los descendientes de los mayas en México y Guatemala todavía usan el tzolk'in para nombrar a sus hijos y marcar las fechas de sus ceremonias, el drama no ha terminado. Solo ha cambiado de acto. Los sacerdotes que miraban el cielo desde lo alto de sus templos ya no están, pero los datos que acumularon siguen ahí, tallados en piedra, pintados en papel de corteza, esperando en las colinas que la selva todavía no ha entregado. Y tal vez la lección más importante que nos dejan no es la precisión de sus cálculos ni la belleza de sus templos. Es que el conocimiento, cuando se protege con suficiente dedicación, sobrevive a casi todo. Sobrevive a los imperios que lo produjeron, a los fuegos que intentaron destruirlo, a los siglos que lo sepultaron bajo la maleza. Y cuando reaparece, nos obliga a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre quiénes somos y de dónde venimos.